porque el expediente tiene muchas partes y hay que contextualizarlas, pero lo primero que te quise traer es este documento que forma parte de las primeras cajas que la coalición cívica llevó en 2008 a Comodoro Pi, las que dieron origen a lo que después fue Vialidad, pero que en realidad no marcan el comienzo de Vialidad propiamente dicho. Vialidad propiamente dicho comienza en 2016, porque la coalición en ese momento pretendía demostrar a Austral Construcciones, pero a todo un otro entramado de lo que se está investigando actualmente en Ruta del Dinero K. Esas son las cajas reales de esa época. Estas son las cajas donde guardan algunos de los documentos que en su momento llevaron, la mayor parte quedó en el juzgado, pero algo lo siguen teniendo en el despacho en el Congreso, los miembros de la coalición cívica. Y fíjate con qué palabra lo rotulan. Mega causa, la mega causa que querían que sea, ¿se acuerdan? ¿No? El mega esquema era no solamente Vialidad, que es una porción, pero el juez Ercolini tomó la decisión de partir toda la investigación en su momento. Yo te diría que al día de hoy no hay una conclusión sobre si fue bueno o fue malo. Algunos dicen, no, la verdad que si no era muy difícil probarlo, si no se la partía en distintas partes. Y por otro lado, otros dicen, bueno, le hicieron un flaco favor. Pero ¿podemos volver un segundo a Austral Construcciones? A ver, el primer documento, chicos, la fecha, vamos a ver. A ver, la fecha. Vamos a la fecha. Austral Construcciones. 19 de mayo del 2003. Semana de mayo. ¿Quién era presidente? 6 días antes de que asuma Néstor Kirchner. Todavía estaba Duhalde. Todavía estaba Duhalde. 6 días antes. Ya había ganado. ¿Y el 19 de mayo qué pasó? Se constituyó Austral Construcciones S.A. Antes que el gobierno. Sí. ¿Y cuándo empezó a morir, podríamos decir? En los primeros días de diciembre del 2015. Al mismo tiempo que Cristina dejaba la presidencia. Es decir, que el tiempo de vida de Austral Construcciones, a la empresa que más se investigó obviamente en Vialidad, porque era a la que adjudicaba las obras, tuvo el mismo tiempo de vida que las presidencias Kirchner, que las presidencias del matrimonio. Ahora vamos, sí, a la plaquita que había quedado con los 3 puntos, chicos. Esta. Miren esto. Cuando se condena, la condena a Cristina Kirchner, es importante este contexto, es por administración fraudulenta, defraudación al Estado. Es decir, es un tipo especial de fraude que incluye varios conceptos. Uno de los principales, una de las primeras cosas que hay que probar, es que hubo un perjuicio a los intereses, ¿no? A los intereses, en este caso, del Estado. Bien. Entonces, lo primero que había que mirar es, ¿qué pasó con las obras? ¿Qué sucedió con las obras? Y después vemos el resto de la administración. Pero perfecto. En eso la cosa fue clara. De las 51 obras que se le adjudicaron a Lázaro Báez, 24 no se terminaron nunca. Nunca. Al momento en el que cesó pagos no se habían terminado, y ahí ya llegaremos a los chats en donde estaban levantando y limpiando todo, ¿no? Pero la mitad, prácticamente 24 de 51, nunca se terminaron. Acá la cuestión clave. Lo que probó la justicia alrededor de estos años es que había un circuito exclusivo, específico hecho para Lázaro Báez, porque el 88%, por ejemplo, de los pagos anticipados que se hicieron durante los años más o menos 2010-2015, iban a Lázaro Báez, exclusivamente a Lázaro Báez. Fíjate esto. Todas estas obras que además no se terminaban, en el mientras lo que Lázaro Báez iba pidiendo eran anticipos, iba presentando certificados de obra. Certificados de obra al mismo tiempo que iba pidiendo más obras, que él mismo no tenía la capacidad económica. Estos son términos, obviamente, dentro de los pliegos, ¿no? De lo que es una licitación, pero es como que yo te pida hacer trabajos que no tengo capacidad de hacer. Y fundamentalmente que no te puedo probar que puedo hacer. Es como que te presente el mismo certificado médico para 7 semanas de 7 gripes distintas. Exactamente. A ver, lo digo así porque presentaba el mismo certificado de obra para obras que luego sobrepasaban su capacidad. Pero déjame puntear. La mitad de las obras no están terminadas, pero acá hay miles de millones de pesos que se pasaron para obras que no se hicieron. 46.000 millones. Circuito exclusivo de anticipos. Era la única empresa a la que le pagaron todo. 1.300 entre 2010 y 2015, 1.317 pagos anticipados. La segunda empresa que más recibía, 5. Impresionante. Es decir, la empresa que más recibió, esta 1.317 pagos anticipados. Sí. La segunda, 5. Seguimos. Cuando declararon los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, dijeron, este sistema que arranca con un decreto de la propia Cristina Kirchner, porque ya lo escucho acá al abogado del diablo que me va a hacer algunas preguntas al respecto, ese sistema que le permitió obtener todos estos beneficios a Lázaro Báez, arrancó con un decreto de la propia Cristina. A ver, justamente llegamos acá. Cuando vamos a ver lo que sucedió con el patrimonio público,
se denota el perjuicio. Cuando vamos a ver el circuito que beneficiaba a Báez, está claro en la cantidad que utilizó, en los pagos que le dieron, en las obras que solicitó, en los sobreprecios en las licitaciones y muchas otras pruebas, ¿no? Entonces, lo que en algunos discuten, ¿no?, desde el kirchnerismo es, bueno, pudo haber sucedido, ¿no?, que algunos te pueden decir, pudo haber sucedido que hayan robado con estas obras, pero ¿por qué Cristina sabía? Si no, estamos penando la presidencia, estamos criminalizando la presidencia. Por eso significa que el presidente tiene que estar al tanto de lo que sucede en cada una de las áreas del Estado. Un decreto. Entonces, pero no es solo un decreto, porque ahí hay también un error en el pensar que es solamente un decreto. El decreto que comienza con todo, efectivamente el firmado por ella en 2009, es el que habilita, pero en realidad pensemos que se analizó 2003-2015, ¿eh? Es decir, que hay algo más en ese decreto, que es sostener una estructura. No solamente sostenerla, profundizarla, manteniendo a los mismos funcionarios que ya habían sido denunciados. No nos olvidemos que la denuncia, ¿cuándo arranca? Claro, 2008. acá está el famoso momento cuando muere Néstor Kirchner y Cristina continúa con el mismo sistema. Exacto. Pese a que... Y los mismos personajes. Exacto. La misma metodología exportada o importada desde Santa Cruz, no sé cómo decirlo. Investigación, obviamente, de Diego Cabot y de Francisco Olivera en su momento, ¿no? Bien. Primero, el propio Berardi, la propia defensa de Berardi, de Cristina Kirchner, nunca disputó la relación entre ambos. Y acá sí me tengo que remitir un momento a lo que es la defraudación al Estado, la administración fraudulenta. Le tiene que reportar un beneficio a sí mismos o a terceros. Es decir, comprobar que Báez había obtenido un beneficio, había tenido un lucro indebido, con eso uno bastaba para demostrar el delito, ¿no? Para probar el delito. Pero además, Berardi nunca disputó la relación entre los Báez y los Kirchner, que estaba acreditada, entre otras cosas, y no sé si tenemos por acá un minuto para ver un gráfico de torta de lo que era Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles. Valle Mitre, que era la gerenciadora, mirá lo que recibía. Eran los ingresos. Tenía 54% de los ingresos a través del grupo Báez y el resto, prácticamente el resto, a través de aerolíneas. O sea, todo esto eran otros clientes. Tenés Aerolíneas Argentinas y Grupo Báez. Esa es la mayor parte de los ingresos de la gerenciadora de los hoteles. Los pagos eran casi exactos entre lo que pagaba Grupo Báez a Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, y lo que después salía a Néstor o a los dos hoteles. Eran precisos incluso los montos. Todo esto viene... ¿Sabés qué documento es? Es una pasadera de plata impresionante. Es el documento, es el pedido de elevación a juicio oral del fiscal Gerardo Policita y el fiscal Ignacio Maíquez. Entonces ahí acá, está, mira más grande, ahí está, perfecto. Estos eran las habitaciones que le alquilaba. Esto obviamente sigue en Otesur los Sauces. No por eso el contexto es no hay la vuelos partición para de causas. cubrir todas estas habitaciones de pilotos. Y fueron muchos. Fueron muchos. Qué cosa hablar de esto enfrente de Diego Cabot, pero bueno. Bien. ¿Y terminamos con esto? Entonces, ¿con qué probaron la relación entre Cristina y los Báez? Primero que había una relación de hasta amistad y había una relación de visitas que habían sido incluso contadas por Leonardo Fariña, que coincidían después con los registros obtenidos de los ingresos a la residencia de Olivos. Claro. No nos olvidemos, hay pruebas que se entrecruzan acá, porque se dividió por una justificación de economía procesal, pero hay cosas que el propio, por ejemplo, fiscal Diego Luciani tomó de otras causas, como era el testamento de Báez, que hablaba del fideicomiso de los 30 años en los que sus hijos no podían disponer de los bienes. Y la gran pregunta y la interpretación que hizo la mayor parte de los organismos públicos era que se debía a que la plata no era suya, ¿no? Entonces, no lo disputa la defensa, la propia defensa no lo disputa. El entramado arrancaba con un decreto de la propia Cristina Kirchner, el sostenimiento de los funcionarios y además un esquema armado a pesar de que los servicios jurídicos del Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio de Economía habían dicho, no vayamos con esto. ¿Sabés, Cami, lo que a mí más me impresiona? En ese documento de Policita habla del enriquecimiento patrimonial en 10 años, 12 años, de Báez y de Austral Construcciones. Yo nunca vi algo que implicara 12.000%, como es el patrimonio, el enriquecimiento en el patrimonio de Báez. Y Austral Construcciones 54.000%. Ese enriquecimiento, ese dinero, era imposible sin su relación con los presidentes y sin todo lo que vos acabás de explicar de la manera más simple posible dentro de lo que es analizar miles y miles de documentos. Ahora, ¿te queda alguna conclusión? Porque yo quiero mostrar lo que sigue. Cierro con esto. Austral Construcciones, en ese crecimiento patrimonial,
nació y murió con los Kirchner. Nació y murió con los Kirchner. Y ahí lo cuando que no... se fue, sí, con la mitad de las obras no terminadas, no fue a pedirle la plata al Estado. no, le habían pagado todo. Se fue. Y ahí lo último que te quiero mostrar es aquellos mensajes que Los son recabados de la causa. mensajes, Y hago el los puente con mensajes, Diego los mensajes. de la causa de los cuadernos. Que cuando Son los obtenidos- incluye el fiscal, la defensa de Cristina no dice, No lo señor, disputa. no aceptamos esta prueba. Exacto. Y en los mensajes, ¿qué decían? Hay que limpiar todo. 28 de noviembre del 2015. Intercambios entre Julio Mendoza, Lázaro Báez, Sí. José López, en donde dicen, entre otras cosas, es el famoso plan limpiar todo. Y hay un mensaje que es el que, en una prueba, esta sí es más indiciaria, lo que dicen es, la señora Kirchner, o la señora, y todos hicieron referencia a Kirchner, ¿no? El ok a de la Cristina señora. Kirchner, hay que hacer lo que es para hablar lo que la señora indica que hay que hacer. El término de la señora, ¿no? Pero en esos mensajes lo clave es a levantar todo, que parezca que no volvemos, que no parezca que no volvemos a terminar las obras. Y así se dio fin a Decime otras de nuevo el construcciones. monto de dinero. 46.000 millones de pesos es lo que se le transfirió a Lázaro Báez en esos años. Bien, el actualizado hoy, El perjuicio calculado es de aproximadamente 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Quédate con ese número, porque le pido a Diego, no puedo creer que va a venir Diego acá a la pantalla, por favor. No quiere, mirá, empujalo que venga. No, acá estoy. Acá Acá. está. Si a ustedes les parecía que 500 millones de dólares es mucho, yo les digo que es una punta del iceberg. Profesor, usted. Bueno, mira, vamos a empezar con algo distinto que le acabo de mandar a Flor mientras vos hablabas. Ajá. Que No te me voy a asustes. mostrar. Sí, te vas a asustar. Mira lo que es eso. Mientras vos hablabas y decías el costo de lo que sucedía. ¿Sabes lo que es eso? No. Según el Observatorio Vial, estadísticas oficiales, la cantidad de muertos viales entre 2008 y 2015. Estamos hablando de 41.657 muertos. Esto, obviamente, no todo es en la ruta, pero, mientras se robaban la plata de las rutas, Tremendo. se estima que más o menos 6 de cada 10 de estas estadísticas sí son en la ruta. Estamos hablando Tremendo, más o Diego. menos de 27.000 argentinos que murieron entonces. Tremendo, Diego. Esto es a nivel país. Esto es a nivel país y esta es estadística oficial. Perdón. Esta es estadística que se hizo entonces. Víctimas fatales por siniestros viales, 2008-2015, 41.657 Perdón, personas. todo vuelve a lo que me decía hoy un gobernador. Así es. Las rutas están destruidas, esto hace mucho daño, pero pará. El abandono, porque el abandono no es un No, año. el abandono es un sistema, digamos, como vos bien haces, decir, de absoluta caída, digamos, la infraestructura Sí. está es una tragedia la infraestructura vial que hay en la Argentina, viene desde hace muchísimo tiempo, obviamente este gobierno no puso el Claro, foco ahí las tampoco. rutas que no están son las que se No. patinaron. Así es. Esto es estadística oficial, por eso justo cuando vos lo dijiste yo lo busqué, porque lo tenía para una nota que va a salir pronto y lo pasé para que arranquemos Bien. con esto. Este es el contexto. La corrupción mata en las rutas que no Así están es. tan bien. Bueno, así es. ¿Qué pasó con Lázaro Báez y La Plata durante todos esos años? Ahora sí vamos a arrancar con lo que habíamos Ahora preparado. yo les pido por favor que presten atención porque esto es lo que representa vialidad en el iceberg. Y van a ver el iceberg ahora, lo que viene es el iceberg. Fíjate esto, Cris. En Santa Cruz fueron a parar 11,2 pesos de cada 100 que se gastaron en ese periodo donde se murió Bien. tanta gente, ¿no? Sacamos de cuenta más o menos, de 2003 a 2000, en este caso 2003 a 2015, o sea, Sí. el gobierno de los Kirchner. De esa plata, de esos 11,2 pesos de cada 100, Lázaro se quedó con el 80% de los contratos. Solamente en Santa Cruz. Solamente en Santa Cruz. Ahora te voy a decir más. Es decir, que podríamos decir que en total, de cada 100 pesos que se gastaron en ruta desde 2003 a 2015, 9 solamente se llevó Lázaro en Santa Cruz, pero hay que recordar que construyó, por ejemplo, en Chubut, la famosa Ruta 3, toda la zona cercana a Comodoro, y también en Chaco, donde también tiene juicios y alguna que otra condena. Con lo cual podemos decir que 1 de cada 10 pesos se lo llevó Lázaro Báez. Perdóname, vos hoy me dijiste algo que a mí me dejó choqueada.
que ninguna provincia sola recibió tanto como Lázaro Báez solo. O sea, que Lázaro Báez recibía más solo que cualquier provincia argentina. Así es, fíjate lo último. Perdón, incluso que Buenos Aires, que es la provincia más grande, incluso casi que empatada con Buenos Aires. Pero en Buenos Aires no te olvides que se computa también como obra vial muchas cosas que son asfalto en los municipios. Claro. Pero así todo, Buenos Aires Tremendo. siendo el 40% Tremendo. de la población, de los votantes. Buenos Aires, Santa Fe, Sí. Córdoba y Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, te diría, y obviamente Mendoza y demás, pero Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que es la zona productiva. Lázaro era una provincia. Exactamente, fíjate. La más grande. No sé si preparamos lo último, donde se ve, fíjate esto. Mira, a ver. Mira, Santa Cruz tenía el 11,2. Lázaro de ese 11,2 tenía 10. No. Buenos Aires apenas lo empata casi, ¿entendés? Buenos Aires. Todas las demás provincias recibieron durante todo ese tiempo menos que lo que recibía solamente Lázaro Báez en Santa Cruz. Dos cifras solo tiene Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Así es. Pero no te olvides que de esas dos cifras de arriba, la mayoría se las quedaba Lázaro. El 80%. Mira la Pampa, 0,9. Sí, bueno, así estamos también, ¿no? Los pampeanos con las rutas. Pero, la peor tu provincia. Sí, bueno, sí, es una de las peores y efectivamente a eso sumale que la provincia tampoco hizo nada, bueno, un desastre. Pero vos fíjate, Córdoba y Entre Ríos, esto es importante porque Córdoba y Entre Ríos, para que tengamos conciencia, durante este tiempo, en Córdoba y Entre Ríos se hizo la autopista que va a Córdoba y la segunda mano de la autopista. Claro, se ven esas. Claro, se ven. La gente las usa. Así todo, escuchá. Ustedes cordobeses, nacioneros nacioneros entrerrianos, ustedes las ven a esas rutas. Claro, pero en Santa Cruz anda a encontrar las rutas de Lázaro. Pero escúchame, acá en estas dos, Entre Ríos, es interesante, Entre Ríos y Córdoba, porque acá sí se hicieron autopistas. La autopista que une Rosario-Córdoba está acá, y la autopista que de la segunda mano de la ruta que va desde el puente de Zárate, ¿viste? Que llega hasta Brasil, la ves acá. Así todo, con autopistas de centenares de kilómetros, recibieron menos plata que Lázaro Báez. No, una locura. Pará. Ahora, porque ahora tenés, acá está. No, esto todavía no es. Esto es lo que era... Los cuadernos quiero. Lo que era Austral. Bueno, los cuadernos, ¿qué significa? Y eso es interesante. Porque ahora viene el iceberg. O sea, decimos que 11 pesos de cada 100 iban a Lázaro y a la Patagonia. Entonces, a Santa Cruz. Exactamente. ¿Qué pasa con los 89 restantes? Bueno, con los 89 restantes, ¿qué sucede? Había otros constructores que también hacían negocios con el mismo esquema, que estaba armado, con una diferencia, que no tenían confianza con el rey y la reina, ¿entendés? No comían con el soberano. No te olvides que Lázaro Báez, la noche anterior a la muerte de Néstor, de esa madrugada donde muere Néstor, cenó con el matrimonio, puntualmente con Cristina y con Néstor. Sí. Entonces, para todos los otros que no eran Lázaro Báez, el gobierno había decidido mandarles un cadete, ¿no? Y ese cadete, que era barata y su gente, lo llevaba un chofer que es Centeno. Que anotaba todo en un cuadernito. Exacto. Entonces, el caso cuaderno va sobre los otros 90 pesos de los 100, ¿se entiende? Con lo cual, si quisiéramos decir, bueno, al menos va a ser 10 veces más grande. Y más o menos es así, porque fíjate que en la causa vialidad habrá unos 15 imputados y en la causa de cuaderno hay 170. A ver, déjame resumir. El caso vialidad por el que ahora Cristina va presa es solamente el 10% del total. El 90% está en el caso Cuadernos, que investigó el señor Diego Cabot, que me acompaña, y el juicio oral empieza en noviembre. Imagínense la escala. 2 semanas después de las elecciones. O sea, estamos hablando, todavía estamos en la punta del iceberg, que ya le cuesta a Cristina la pena de prisión. Es tremendo lo que estoy diciendo, porque todavía ni siquiera pasamos a hablar de Otesur Los Sauces, que eran los alquileres apócrifos de hoteles y propiedades. Tampoco hablamos del rol de Cristina en la ruta del dinero K,
por la que ya fue condenado Lázaro Báez, y solo estamos parados en el 10% del problema. El 90% empieza recién el juicio oral en noviembre que viene. Así es, y te voy a dar un dato más, para tomar conciencia. Otras diferencias entre Vialidad y el caso Cuadernos es que en Vialidad había toda una estructura que está en Otesuro Sauce para que dispongan patrimonialmente de esa plata los Kirchner, y entonces había todo un sistema de devolución de dinero. En la causa Cuadernos lo llevaban al departamento de Cristina, donde vivía... en el de Recoleta. Exacto, hasta antes de vivir donde vive ahora, donde también tenía otro balcón y donde fueron las anteriores movilizaciones. Eso les explica todo. Las bolsas, los bolsos y las valijas con plata iban al departamento de Cristina en el caso Cuadernos. Estamos apenas en la punta del iceberg. No te vayas, Diego. Facu, Cami, vengan, por favor. Hoy hacemos todo acá, ya está. Yo he disparado Estamos todos de pie. Todos de pie. Escúchame, es que acabamos de resumir investigaciones que son muy complejas. Pero falta algo, porque hoy hubo una reunión muy importante, Facu. Sí, hubo una reunión muy importante. En la casa de Cristina Kirchner. En la casa de Cristina, con Juan Martín Mena, que es un poco el cerebro jurídico-político que tiene Cristina Kirchner, junto a Máximo Kirchner, que es el arquitecto de lo que se está haciendo ahora. Concretamente, la información, como vos sabés, tanto la justicia, tanto los gobiernos, como el propio círculo más cercano de Cristina, está manejando todo con mucho sigilo, con mucho secreto. Pero sí lo que hay es una decisión de la que se estuvo hablando, y que podemos confirmar que se estuvo hablando a partir de lo que se puede conversar con otras fuentes. Que es que Cristina Kirchner quiere hacer ese recorrido. Quiere ir a Comodoro Pi. Independientemente de lo que vayan a definir el fiscal y el juez, que son los que van a determinar cómo se va a hacer ese proceso. Pero Cristina Kirchner quiere que ese sea el acto fundacional del supuesto operativo resurgimiento del peronismo. Concretamente, lo que quiere Cristina es salir de San José y Humberto Primo, hacer un recorrido, que hay dos alternativas que se está manejando en el equipo más cercano de Cristina Kirchner, ir a Comodoro Pi y regresar a San José y Humberto Primo. Ahora, Juan Martín Mena es el encargado de estar en contacto con el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional para todo lo que es el operativo que implica la seguridad. ¿Me explicas de este todo operativo? Esto. Hay concretamente dos opciones que están manejando dentro del Instituto Patria y del Partido Justicialista. El punto de inicio y de finalización está claro que es el de inicio, la casa Humberto Primo y San José 1111, y Comodoro Pi 2002, que es la sede del tribunal donde va a estar Jorge Gorini ejecutando la pena y haciendo todos los trámites. O sea, hay una opción. Una opción es que vaya por la 9 de julio hasta llegar hasta Libertador, girar para llegar a Comodoro Pi. Y la otra opción, que esta es más política si se quiere, es ir todo por San Juan, pasar por Huergo Madero y llegar a Comodoro Pi. ¿Por qué digo que es político? Porque hay un dato, me cruzo. CGT ¿Qué hay acá? y Casa Rosada. ¿Qué hay acá? Casa Rosada. Casa Rosada. Pero la podrían poner, podría mandar por el Paseo del Bajo. Es la foto que algunos están pensando en tener a Cristina yendo y detrás la foto de la Casa Rosada. Ahora, te cuento algo. Camila tiene información sobre una reunión secreta, ya no tan secreta a partir de ahora, donde por lo menos emisarios de las autoridades implicadas estuvieron hablando del operativo del miércoles. 2:30 por Puerto Madero se juntaron emisarios de la AFI, de Comodoro Pi, del Ministerio de Seguridad, en donde circuló por acuerdo de varias de estas partes la idea de que no vaya a Comodoro Pi. Por temas de seguridad en los tribunales, por lo que significa la movilización, y entre otras cosas apareció este dossier, ¿no? Un análisis de riesgo de la Dirección de Operaciones de Contrainteligencia de la AFI, en donde explicitaron cuáles eran concretamente los posibles escenarios no muy buenos para la seguridad pública,
en el caso de que haya este traslado, que además recién calculaba, el traslado que cuenta Facu, es de 1 hora y pico aproximadamente. Entonces, pero además, a mí hoy una fuente del cristinismo me decía que esperan 500.000 de personas. El objetivo que tiene Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y toda la cámpora es tratar de juntar esa gente. Ahora, cuando hablas, y como bien lo estaba señalando vos, cuando hablas con todos los sectores convocados, dice check it easy, tranquilo. Vamos a ver cuánto vamos a movilizar. Porque, bueno, exacto, no saben si van a movilizar eso y segundo, no sabés qué pasa en la imagen del final, que ya no está bajo control de ellos. Ninguno. La imagen del final pero no está en el control de ellos. Y lo importante de la reunión de hoy es exactamente esto, porque no está tampoco bajo control de ellos dónde se va a hacer efectivamente ese inicio, esa ejecución de la pena. Que puede efectivamente, porque el gobierno ya hoy mismo lo dijo Francos públicamente, el gobierno quiere que se haga dentro de la casa y evitar esta A ver, vos decís el momento de la detención. El momento efectivo de hacerla. La materialización de la detención, hoy en los papeles la tiene a cargo la policía de la ciudad para hacer, a medida que se apersonen los que van a quedar detenidos en Comodoro Pi. Exacto. Lo que circula en este momento es la idea de que directamente no vaya, que se la notifique de la detención por Zoom. Concretamente por Zoom. Bueno, es la opción que yo primero les había planteado al comienzo. Por ahora no está confirmada en absoluto. Es más, nos escriben porque nos miran fuentes de Pi, que por ahora va. Pero bien, todo está presionando a que no una suceda sola eso. cosa. En una línea, Diego, ¿qué estás viendo que no estemos diciendo o no viendo nosotros? No, yo creo que finalmente lo que hay que rescatar de todo esto es que se empieza a cumplir la condena, ¿no? Sí. Ya todos estos 5 días fueron realmente aparte, excesivos. esto es que no va a una fiesta, no va a un casamiento, claro, no va a un cumple de 15, va presa, digamos. Déjame que te sume una línea importante. Sí. Tanto lo que pasó hoy en la reunión del PJ como en general, hay una decisión de endurecerse y del concepto de dar la vida por Cristina. Ojo. Ojo. Tengo un urgente, chicos. Ya voy. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llama a todos a evacuar inmediatamente Teherán. Irán debería haber firmado el acuerdo que les dije que firmen. ¡Qué vergüenza! Y qué pérdida de vidas humanas. Lo dije simplemente, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo dije una y otra vez. Ahora, cada uno debería inmediatamente evacuar Teherán. Se intensifica el conflicto en Medio Oriente. Acaba de intervenir, al menos con un posteo, el presidente de Estados Unidos. Escala el conflicto. Al menos esto hace pensar en una ofensiva aún mayor. Wow, impresionante. ¿Querés acercarte con los avisitos? Dale, vamos a hacerlos acá.